Hola, muy buenos días para todos. En este momento, pues, volvemos a nuestras entrevistas y nuestras charlas amenas que nos están gustando mucho y trato de siempre traer personas que de cierta manera me crean una admiración, me veo reflejadas en ellas y trato de que nos cuenten su historia, ¿no? Cómo han evolucionado, cómo han cambiado, cómo se han reinventado. Y una de estas personas es Osiris, mi amiga mexicana que la he conocido realmente hace poco, pero hemos conectado muy bien, estamos compartiendo muchas ideas, mucho emprendimiento. Y bueno, es una de las personas con las que me he sentido identificada por el tema de ser madre, de emprender, de crear algo nuevo desde cero. Y por eso la he querido traer hoy acá a que nos cuente su historia. Bienvenida, Osiris. ¿Cómo estás? Hola amiga, muchas gracias. Saludos a todos los que nos vean. Sí. Estoy contenta de haber recibido esta invitación. Yo he visto las entrevistas que has hecho y me parece algo muy interesante y sobre todo inspirador, ¿no? Eso. Para quienes estamos empezando y en distintas áreas, ¿no? Ángulos que cada una tiene y que puede aportar a otra y siempre es buenísimo poder reflexionar y aportar a alguien más. Y Entonces, aprender. encantada con tu invitación. Osiris, cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución, es decir, tu experiencia laboral, cómo luego terminaste en el emprendimiento, cómo llegaste a la parte digital. Cuéntanos para que las personas conozcan tu historia. Sí, claro. Pues voy a empezar contando un poquito quién soy yo, ¿no? Como ya les decía Isabel, soy Osiris Martínez, yo soy mamá de Sebastián y Maya. ¿Qué más les digo? Que soy amante de los atardeceres y la luna amarilla, viajera de corazón, Qué bueno. apasionada del baile y de la danza, Mm, de las danzas de nuestro México y bueno, también apasionada del desarrollo humano. Fíjate que en términos de mi profesión, mi principal profesión hasta hace poco tiempo había sido la investigación en educación y específicamente educación para la primera infancia. Esto es de niños de 0 a 8 años de edad. Y bueno, eh, pues ha sido un tránsito interesante porque, a ver, de momento tengo como dos emprendimientos, ¿no? Y eh, ambos nacen de una necesidad de mm, resolver en un punto particular de mi vida. Ya decías tú, ¿no? De esto de ser madres. eh, Y justo el primero tiene que ver con eso, con dar voz y luz al posparto como una transición muy importante en la vida de las mujeres que nos convertimos en madres. Yo viví un posparto muy intenso con mi primer hijo y conté con poca contención emocional, ¿no? De pronto me encontré pues feliz por ser madre, de hecho lo había deseado mucho, ¿no? Incluso planeado un poco, pero por otro lado así como, ay, es que no ¿Qué quiero hago? quedarme con él, ¿qué voy a hacer? ¿No? Una responsabilidad súper fuerte, de pronto, yo decía, no, es que si me dejan sola, ¿qué voy a hacer ¿Qué con voy a el hacer? niño, no? Y si llora, Sí, ¿qué? sí. Y bueno, la verdad es que muchas mujeres vivimos como este torbellino emocional, ¿no? No todas lo viven con esa intensidad, varía, pero muchas veces dentro de este torbellino nos es difícil nombrar qué es lo que nos pasa ¿Qué es por lo que nos dentro, ¿no? ponerle nombre, ¿no? Así es. Y, y si a eso le sumas a la gente en el exterior diciendo, pero Sí, ¿qué tienes? ¿Por sí. qué te sientes así? ¿Por qué lloras? ¿No? ¿Estás bien? ¿Tu bebé está bien? No, ya, cálmate, ponte a hacer cosas y demás. De pronto empiezas a pensar que hay algo mal en ti, ¿no? Y fíjate que justo esa experiencia, ya a la luz del tiempo, ¿no? Después de haber atravesado todo Pasado eso, todo e eso. incluso de haber sido diagnosticada con depresión postparto, Ah, sí. que también ahora entiendo que no tenía depresión, lo que Mm, pasaba es que estaba viviendo mi puerperio, ¿no? Mi posparto, solo que medio sola. mm, mm. Entonces, por eso fue como toda esta, pues sí, todo este torbellino, ¿no? Entonces, a partir de esa vivencia, yo decidí abrir un espacio libre de juicios para hablar sobre las experiencias que implicara la maternidad, ¿no? Y hablar de todos estos momentos, así como es maravilloso, también de pronto es Sí, estresante, es ¿no? estresante.
Que muchas veces como, no tomamos en cuenta, sino nos dicen lo bonito del parto, lo bonito de ser mamá, lo bonito de tener el bebé. Sí, pero hay otra parte que el que la vive es el que la sabe. así es, ¿no? Y pareciera que, digamos, toda la información que de pronto recibimos termina ahí, ¿no? Mm, Así como los cuentos que decía, y sí, fueron muy fueron felices para felices. siempre, o sea, tú tienes a tu bebé, ¿no? Y te conviertes en mamá y de pronto hay como un hueco en esa historia, Hueco, ¿no? sí, verdad. Que dices, bueno, la verdad es que es una demanda emocional muy fuerte tener un bebé, ¿no? Y bueno, claro, ocurre un cambio, híjole, tremendo, ¿no? Porque es a nivel, o sea, hormonal, ¿no? A nivel físico, Físico. emocional, de pareja, crisis de identidad, social, porque de Mm, pronto ya no puedes seguridad, porque hacer, sí. sí, te sientes insegura de qué es lo que vas a hacer, si lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal, cómo lo hago. Sí, totalmente, ¿no? Y te enfrentas pues, a una etapa de tu vida totalmente desconocida. Es normal que sientas incertidumbre. Y bueno, entonces a partir de esa experiencia es que yo decido abrir otro posparto es posible, Ajá. como este espacio que te decía, ¿no? Como este espacio donde podamos hablar de las experiencias Ujú. que vivamos sin juicio, sobre todo esa parte, ¿no? ¿Y por qué otro posparto es posible? Porque estoy hablando de un posparto acompañado, libre de juicios, apapachado, escuchado, en conciencia. Y también creo que a pesar de poder vivir unas experiencias muy intensas en el posparto, es un Sí. momento bien particular de conciencia, ¿no? Donde podemos reconocer, Ujú. pues, a veces muchas cosas no resueltas y por este lado viene lo del desarrollo humano, ¿no? Como, ¿Y te bueno, pasó lo co- mismo en el segundo parto? Porque yo no, tengo fíjate una, que pero en no, el segundo no. no, fíjate que no. Ah, ya ahí lo Eh, podías haber manejado, lo manejaste mejor, ¿no? Entonces. sí, bueno, pues, suceden varias cosas, ¿no? Por otro lado, también tienes la demanda del niño de mamá, mamá, mamá. Entonces es cierto que no puedes, como Sí, dejarte ir dejar. en las emociones, ¿no? Sí, sí. Pero lo otro es que ya de alguna manera sientes que sabes qué hacer, ¿no? Ya Ujú. sabes que si llora, pues, o sea, a lo mejor simplemente quiere contacto y no quiere Claro. decir que esté enfermo Enfermo, ni que le o duela que, algo. ajá, ¿no? Que quiere pues brazos de mamá, vas y te La entregas al calmas. baby y listo, ¿no? También como que ya tienes una idea de a qué te vas a enfrentar. Sí. Aunque totalmente cierto que cada hijo tiene pues Mm, su propio estilo, ¿no? Y sí, exactamente. requiere de ti cuestiones muy, muy particulares. Entonces, eso, pero creo que ayuda a reducir la ansiedad. Eso, y por otro lado, pues que me metí a un trabajo emocional súper fuerte justamente a partir del primer posparto. Entonces, eso. Y bueno, mi segundo emprendimiento Ajá. es en el marketing digital y bueno, específicamente en el marketing de afiliados. Y bueno, ese también, ¿no? Surge o esa, sí, esa faceta de mi vida empieza justamente también a partir de vivir como muchas mujeres en Muchas. el mundo, ¿no? Sí. Esta, esta disyuntiva Ujú. entre si continuar tu carrera profesional o dedicarte a la Cuidado, crianza ¿no? de tus Como hijos. las dos cosas, cómo llevarlas. Sí, y la verdad es que muchas mujeres nos enfrentamos a Sí. eso, aunque muchas otras ni siquiera pueden elegir, ¿no? Tienen que Ujú. regresar a trabajar sí o sí, tienen que dejar a Sí, sus hijos exacto. y No tienen casi, elección, simplemente es ya. Tienen que dejar sí, al cuidado de alguien. Y, sí. sí, y fíjate que pues es súper fuerte porque también un poco ligado con mi profesión que te platicaba hace ratito, ¿no? De como investigador educativo, Ajá. pues tengo como esta capacidad de abordar casi cualquier tema, Cualquier cosa del tema. justo como una investigación, ¿no? De Eso. qué es, qué estadísticas hay, quién ha trabajado, en fin, Tú ¿no? Y me miras con meto otros como, ojos. sí, me meto más profundo a ello y bueno, encontraba, por ejemplo, estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo Ajá. y, y hacen como ciertas aseveraciones, ¿no? En cuanto a que la maternidad representa
un obstáculo para las oportunidades laborales de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres con hijos pequeños de 0 a 6 años suelen tener pues menos probabilidad de estar empleadas. Luego, si lo están, puede ser en trabajos de tiempo parcial o en el sector informal o con una paga más baja por el mismo trabajo e incluso ocupan menos cargos directivos a pesar de que puedan estar De que muy, muy puedan bien hacerse. formadas. Sí. Sí, y bueno, pues a mí me sorprendía mucho y decía, ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Y Sí. bueno, como ya más personalmente, te cuento que cuando yo sentí mi llamada a la maternidad, justo estaba en uno de los momentos, pues más, no sé si llamarlo exitoso, pero Ajá. pues más Más interesante, ¿no? De mi interesante de tu carrera. carrera. Claro, claro. Sí, como investigadora en educación. Ajá. Y bueno, tenía a mi cargo proyectos importantes, ¿no? Un nivel de responsabilidad, pues cada vez que iba creciendo, ¿no? Y que se iba profundizando. Pero fíjate que yo tenía claro que yo iba a criar a mi hijo o a mi Ajá. hija, ¿no? Lo que Sí. fuera, porque yo no me imaginaba dejando a mi bebé, por Cargo de ejemplo, de alguien. 45 días, Sí. ¿no? En una guardería Ujú. o a cargo de alguien más en las jornadas de trabajo que tenía, que llegaban a ser hasta de 10 horas, ¿no? Y bueno, ya sabes, de pronto Sí, tenemos sí, a mí como me esta pasó idea. también y es así, o sea, tú dices, bueno, ahora mismo me puedo dedicar a mi bebé y prefiero dedicarme al bebé porque sé que lo puedo hacer y que luego eso se ve reflejado en cómo van creciendo, cómo van respondiendo, cómo se van adaptando. Entonces, yo creo que es un tiempo muy especial para dedicarles a ellos, ¿no? Sí, claro, y si tienes la opción de hacerlo, ¿no? Sí, El apoyo para el poderlo apoyo hacer, para hacerlo. la verdad es que también vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho la pena poder estar ahí presente, escuchar, pues, no sé, ¿no? Todo el día a día. Desde que se empiezan a reír y te voltean a Sí, ver y eres su todo, cuando ya de pronto dicen, no, mamá, a ver, hasta un sí, lado, yo yo quiero solito, conocer el yo mundo. solita. Yo quiero conocer el mundo y Sí. cuando empiezan a explorar su independencia y Mm, te dicen que no a todo y sí, sí. no me bañes, no me des de comer, no nada, ¿no? Y la verdad es que esos momentos como mamá, pues te llenan mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Si bien es cierto que conlleva como muchas responsabilidades y Mucha un carga, trabajo, ¿no? O sea, un ujú, extra aparte nuestro, de lo que ya tenemos, el trabajo, de luego los niños, es un adicional, ¿no? Que sacamos fuerza de sí, todas partes. fíjate que sí, yo estoy de acuerdo en eso que es pues es de pronto duro, ¿no? Como poderse organizar Sí, con tanta cosa, pero sí creo que quienes somos mamás y papás tenemos como un un impulso impulso. diferente, Sí. que de pronto si no hubiéramos sido padres, Ujú. no era igual, Claro, ¿no? no nos Eh, esforzáramos tanto por lograr hacerlo. sí, sí, porque no estamos como para ver a ver si funciona o no, Si sino funciona, queremos hacer funcionar las cosas, ¿no? hacemos que funcione. Sí, Hacemos que funcionen, hacemos te que funcione. despiertas temprano para hacer Sí, alguna sí, cosa, ¿no? En fin, antes de que se sí, levante. sí, sí, Y entonces, sí. cuando ya llegas al marketing digital, ¿cómo lo ves? ¿Qué dificultades tuviste? Porque claro, no era nada de lo que tú habías hecho antes, ¿no? No, fíjate que no, y de pronto, eh, bueno, creo que también fue un parteaguas en mi vida, ¿no? Eh, en algún momento había vivido un parteaguas súper importante en lo profesional, Ajá, porque antes de eso yo estaba dedicada a lo que eran partidos políticos, ¿no? Desde la ciencia política. sí. Vino parteaguas y me dediqué a la educación educativa. Mm, Y viene este parteaguas y de pronto aparece el marketing digital con todo este tema de la pandemia. Y yo estaba pues alejada incluso de redes sociales, ¿no? sí, Sí, sí las ocupaba para saludar a mis amigos de vez en cuando, claro. pero pues igual teniendo hijos no estás más tiempo en Mucho redes tiempo sociales, activa, ¿no? sí. Este, y bueno, entonces en este parteaguas de pronto me sonaba todo a chino.
¿Qué es Yo me eso del perdí un marketing poco. digital? ¿Parteaguas qué significa? Como un punto de inflexión De muy, inflexión, pero muy esa expresión importante. mexicana. No, yo diría que no, más bien es una expresión. Fíjate que no lo había pensado, pero no creo que No sea lo algo había escuchado, ¿eh? mexicano. Pero digamos que hablas como de estos puntos de transición De muy transición. importantes en Ah, tu vida, ¿no? ujú. Uno, por ejemplo, fue convertirme en madre, otro como Madre cambiar de de profesión, profesión. ¿no? De Ok. lo que había estudiado originalmente, que fue ciencia política, Ok. a dedicarme Mira. a la educación Y ya luego después y otro más. ahora en el marketing. Entonces, justamente es enfrentarse a un mundo nuevo, Nuevo. ¿no? Algo desconocido. eh, y, y mm, fue muy excitante en el Ajá. sentido de poder aprender Un cosas retante, nuevas, ¿no? ¿no? Era un reto diario, un desafío, cómo enfrento esto, cómo lo tomaste tú, es decir, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondría? Pues creo que esto, ¿no? Excitante Excitante. y por otro lado espeluznante. Sí. Sí, excitante por toda esa parte de, ay, creo que me ando moviendo un poco. Este, excitante por aprender cosas nuevas, ¿no? Se abre un nuevo mundo. Nuevo. Si no has estado aquí, pues claro, todo es nuevo y tal cual, ¿no? Quieres aprender y te sorprendes de, ah, yo no sabía que se Sí, podía hacer eso, ¿no? Y le sí. empiezas a poner nombre a cosas que a lo mejor Ujú. ya habías visto, Sí. pero que nunca se te había O no ocurrido. sabías cómo se hacía, ni no sabías que Exacto. existía algo para hacer eso de esa manera, ¿no? Sí, y por otro lado espeluznante porque es como, ¡ay! Todo lo que necesito aprender, todo lo que me falta, Todo lo ¿no? que me ¿Y por dónde falta, ¿por empiezo? dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? No sé si esta expresión es muy mexicana, pero agarrar al toro por los Sí, cuernos, ¿no? esa sí también, esa sí es muy conocida. Sí, entonces de pronto pues hay que hacerlo y dices, bueno, no sé si cuento con las herramientas, ¿no? Claro. También te estás enfrentando pues a la incertidumbre y como seres humanos no nos encanta tanto la Sí, sí, no incertidumbre, ¿no? saber qué pasa, De, no saber qué va a de qué va a pasar. pasar, voy a poder aprenderlo, me va a ir bien, no me va a ir bien, Y ¿no? cuando ya empiezas a Este, tener resultados, tus primeras ventas y eso, como tú dices, es verdad, funciona, ¿no? sí, fíjate que sí, había yo escuchado una expresión que se me quedó muy grabada en Ajá, algún live con una persona sí. que decía, es que tu primera venta es un orgasmo existencial. Y yo me quedé así, pero se me grabó. Entonces, cuando recibo la notificación de la primera La venta, me primera vez, acuerdo de eso. Digo, sí es cierto, sí es cierto. es cierto. Confirmo que Sí, sí. sí, sí, es así. Y fíjate que ahí es cuando pensaba, bueno, lo que he estado haciendo, porque claro, de pronto ha implicado muchas horas de Muchas estudio, horas de ¿no? estudio, sí. De tratar de hacer el conocimiento, de bajarlo, ¿no? De poder decir, Ajá, bueno, ahora qué voy a hacer con esta información, esto, porque ¿cómo lo de nada aplico? sirve, Ujú. ajá, de nada sirve que se quede como a ese No, no, nivel teórico. claro. Hay que implementar para poder, pues, tal cual, ¿no? Ujú. Aprender. Creo que una cosa súper importante que ha aportado como toda esta etapa en mi vida ha sido ver el fracaso como una oportunidad de crecimiento. Mm, bueno. Y es que en la sociedad en realidad no se nos está permitido No, como no, no, no. fracasar, No, ¿no? no, no. O sea, si Así, estudias debes sacar buenas claro. calificaciones. Si haces esto, o sea, hay muchas expectativas ahí de Ujú. pronto que como padres nos formamos con los hijos y bueno, vamos creciendo y decimos, ay, no, pero lo tengo que hacer perfecto, pero que tengo que hacer mi mejor esfuerzo, pero no sé qué, ¿no? Y de pronto al equivocarse no está bien visto. Ujú. Pero en esto del emprendimiento, el equivocarse es parte del proceso. Claro, y Y, es en- aprender. y- sí, Es entonces, aprender. como entender esta parte, creo que ha sido uno de los aprendizajes más valiosos que he tenido. Que no te miento, o sea,
es difícil, ¿no? Porque de pronto digo, ay, pero si yo lo tenía en mente, ¿por qué se me fue, no? Se me O sea, fue. la Bueno, y regué en esto. son muchas Ujú. cosas que uno intenta y va avanzando, pero dice, ay, no, ahora me faltó esto y ahora esto cómo se hace, pero pensaba que lo tenía controlado y luego vas y te equivocas y ves que tienes que seguir estudiando y aplicando y formándote, ¿no? Sí, La información es muy importante. sí, tal cual, ¿no? Y hasta que haces tuyo ese aprendizaje o sí, esa nueva Mm, habilidad, claro, que ya lo puedes hacer incluso sin pensar, sin bueno, pensar, ¿no? claro, es verdad. Sí, y yo creo que ha sido un aprendizaje súper Ujú, valioso, ¿no? También como mujer y como mamá, ujú, dejar de ser tan dura, ¿no? ujú. Como con estos errores que Errores, cometemos sí. y decir, está bien, qué Ujú, bueno, porque hablando del aprendizaje, ¿no? sí. El aprendizaje significativo justo se Ujú. da a partir de estas Ah, experiencias, ¿no? es. Y entonces ahí viene un aprendizaje significativo Ujú. y te prometo que no vuelves a cometer el mismo error. Sí, Cometes y por lo otros, menos ya sabes que, pero ah, no, ese, ahí fue donde me equivoqué, entonces no va por ahí, va sí, por acá. Y sí, cometes tal otros, cual. es verdad, cometerás otros, pero el mismo, es cierto. Sí, 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 sí. Y bueno, eso por un lado, y te decía, por otro, ir bajando la información Ujú. y saber que hay que implementar, ¿no? Sí, Mi mentor, que también es el tuyo, sí. siempre nos dice, ¿no? Acción masiva e Ajá, y imperfecta. perfecta. Y a veces como que no nos hace mucho sentido. ¿Qué es Ajá, eso, no? ¿qué De es acción eso? masiva. ¿Qué querrá decir esto? Aplica, aplica, Sí, equivócate, pero sigue. es eso, ¿no? Como no pararte, No no parar, no parar. paralizarte, ¿no? Es cierto que hay que hacer como un corte de caja, ver qué te está Sí, funcionando, ver dónde fue como lo que pudiste haber mejorado, sí, pero sí. no puedes quedarte así como al momento de perfeccionar No. todo, porque Sobre todo ah, porque, perdón, tienes que irlo adaptando a tu propio emprendimiento, ¿no? Hay unas directrices, pero eso lo tienes que adaptar a tu propio emprendimiento, a tu avatar, a tu cliente. Entonces no todo va a ser igual. Tienes que ir también moldeando, ¿no? A quién le vas a hablar. sí. Y bueno, la otra parte es que, bueno, eh, tratamos con personas y como Mm, personas estamos en constante cambio. sí, Y ahora, si hablamos de lo digital, ¿no? Que se mueve a años se luz, mueve es muchísimo más rápido. imposible poder tener como ese ritmo. Ese Entonces ritmo. también hay que permitirnos estos espacios de aprendizaje Ujú, significativo, de claro. error, pero tener muy claro que hay que implementar, que hay que ir a la acción, que está Ujú. bien hacerlo y bajar un poco la expectativa, ¿no? De que, Sí, ay, no, es que todo perfecto, todo no, hasta no, que tal, ¿no? sí, sí. Y, y también otra frase que había leído decía que si tú volteabas, ¿no? A ver como tus inicios y no te Ah, avergonzabas de eso, sí. quería decir que te habías tardado mucho, ¿no? Has O sea, tardado mucho en hacerlo, sí. sí, como en esta idea de decir, bueno, pues es que pues empiezas y si lo ves a la luz Sí. del tiempo, Y dirá, dices, ay, yo hice yo eso, hice o eso. sea, ¿no? Pero no, la verdad es que habría que sentirnos satisfechos de, pues, de animarnos a dar el paso, de abordar un tema nuevo, de Ujú. enfrentar la incertidumbre, ¿no? De equivocarte, tal cual, de Equivocarte. Claro. Pues permitirte mira, ya que lo equivocarte. comentas, esa era otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que como nosotras, que son madres o que están en casa o que incluso teniendo un trabajo, quieren un ingreso adicional? O sea, ¿cómo, según tu experiencia, qué consejo le podrías dar? Pues mira, yo creo que uno de los mejores que me han dado y que me ha quedado claro que así es, sobre todo cuando es un área tan lejana a lo que sabes hacer, Sí. es la de buscar un Ujú. buen mentor, ¿no? Sí, Creo que ese, ahí coincidimos. sí, 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 ese Totalmente. consejo es invaluable porque, eh, y había apuntado justamente algo que quería decir que he visto mucho en redes sociales Ajá. últimamente, eh, en foros, ¿no? Que preguntan, bueno, ¿qué puedo hacer sin invertir? Mm, Y bueno, también hay muchas, digamos, oportunidades de negocio, llamémosla así, para no sí, ponerle de un otra nombre. manera.
que justo tienen este gancho, ¿no? Como Ujú. no No inviertes inviertes nada, nada. con cero inversión, Ujú. pero eso es falso. Claro. En cualquier cosa que quieras hacer, Ujú. así sea tu emprendimiento, así Sí. sea cocinar, cuidar hijos, en Ujú. fin, requieres hacer una inversión. Claro, es que no hay nada a cambio de nada. Algo tendrás que hacer, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, algo que Sí, hacer. tal cual, ¿no? En el caso de los negocios, Ujú, pues es que tienes que invertir pues dinero, ¿no? ujú. Como tal, a lo Sí, mejor en la compra de productos, a lo mejor en la capacitación, a lo acción, mejor en la en compra de las herramientas, herramientas, claro. ¿no? Ujú, O tiempo, bueno, ujú. pues igual, ¿no? Para capacitarte, Claro, tiempo para, bueno, si usas tus redes sociales, como es mi caso, ¿no? Para apalancar tu negocio, correcto. pues tienes que dedicar tiempo a estar generando esta Sí, comunidad. Y entonces, creo yo que lo primero que hay que tener claro es que si es un área muy nueva, te conviene tener un mentor. sí. Invertir en eso te va a ahorrar Uf, eh, pues dolores de cabeza, ya pero lo si de queremos ser como más, mm, ponerles número, ¿no? Te va a ahorrar muchos dólares, la muchos verdad, dólares, muchos tiempo dólares, también, un paso mucho a paso. tiempo. Va a reducir la curva de aprendizaje, ¿no? Porque Ujú. todos tenemos pues una curva. Eso es muy eh, importante, sí es verdad, la curva de aprendizaje porque empiezas y como es un mundo nuevo, claro, eso se te va haciendo cuesta arriba y si empiezas a mirar aquí, mirar allá, pues claro, eso se va agrandando cada vez más. Claro, y cuando tú tienes un mentor, eh, pues es una persona que ya pasó por ahí, ¿no? Que se ha Exactamente. equivocado antes que Sí, tú, que ha intentado antes que tú sí. y que ya tiene alguna visión, algunos tips importantes que Ujú. ofrecerte desde su experiencia Claro. y eso es justo lo que te permite reducir la curva de aprendizaje, pero además te da como la seguridad, ¿no? De estar respaldado, Sí. que eso es algo muy importante. Sí, yo cuando empecé a buscar el mentor también quería que fuera alguien que tuviera resultados, ¿no? Que hay Ajá. mucha gente que te vende muchos cursos y tal, pero que ni siquiera ellos mismos tienen esos resultados. Entonces, gente que tuviera el resultado y que estuviera donde yo quiero estar. Entonces, claro, si ya él lo ha hecho, me va a decir por dónde tengo que ir. Sí, así es. Ujú. Y esta otra parte de trabajar la mentalidad, La mentalidad, creo que es otro consejo fundamental, invaluable, fundamental. porque de pronto tenemos un montón de bloqueos, por ejemplo, respecto a la La prosperidad, ¿no? El prosperidad, la dinero, abundancia, el dinero. en esta idea de decir, bueno, pero si yo soy nuevo en esto, no tengo nada bueno que aportar, Ujú. ¿quién me va a creer, no? ¿Quién, Exacto. quién va a querer seguirme? Sí, Entonces, de pronto empiezan a salir un montón de sí, creencias sí, limitantes. todo está en la cabeza. Todo está en Ujú. la cabeza. Y la verdad es que es algo a lo que hay que dedicar, no importa que hagas un trabajo, digamos, constante, ¿no? En Ujú, cuanto a tu ujú. crecimiento, Sí, que era lo que te comentaba, que soy apasionada también del desarrollo humano sí, y constantemente estoy como cuestionándome, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿por qué pienso esto? sí. ¿Cómo puedo mejorar en tal área? Y a pesar de eso, ha Ajá. sido ¿no? Un golpe de Un realidad, golpe de darme realidad. cuenta cuántas Sí, ideas eh, todavía tenía arraigadas sobre el dinero, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, El sí. merecimiento, el Crecimiento, éxito, eso. la La abundancia, exposición, la exposición, ¿no? exactamente, la exposición. Que hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, de decir, yo no voy a hacer eso porque no tengo que hacerlo, y luego te das cuenta de que lo puedes hacer, ¿no? No sabes hasta dónde llegas hasta que lo haces. Ay, Sí, Osiris, pues eh, me encanta hablar contigo. ¿Querías preguntarme algo más? sí, fíjate que creo que, y este consejo va específicamente para quienes somos madres, Sí. y tiene que ver con bajar nuestras expectativas, ¿no? Y eso no quiere decir hacer las cosas mal, ni mucho menos, porque no nos lo permitimos, es la Sí, realidad. sí. Pero sí como no ir como en esta autoexigencia, ¿no? Porque cuando te exiges demasiado y eres muy Ujú. dura contigo, empiezas a dejar de disfrutar el Claro, proceso. sí, sí.
y dejas también de hacer porque crees que lo que has hecho no tiene todavía la forma que tú quieres, no está perfecto, no lo ves, entonces vas postergando porque no lo ves, porque no está perfecto como tú quieres, y ahí eso va, o sea, vas aplazando cada vez más y no va Sí, a estar y perfecto. entonces si tú vas aplazando, pues no obtienes los resultados. Claro. No los obtienes y te Y frustras. te Te frustra. frustras y eres Sí. más exigente, ¿no? Y Claro. entonces de pronto es una bolita de nieve. Y se va Empiezas a ser creciendo. más exigente, empiezas a tener estos pensamientos, ¿no? Sí. Volviendo a esto de a lo mejor no es para mí, a lo mejor no sirvo para Ujú. esto, ¿no? Abandona también, porque Y dice no. ujú, entonces creo que esa parte es muy importante de bajar las expectativas y saber, bueno, creo que algo que me ha ayudado a poderme Sí. organizar Ajá. es decir, bueno, a ver, ¿qué requiere mi emprendimiento, no? Sí. Tareas de alta demanda, en las que Ujú. tengo que estar 100% Sí con o todos mis sí. sentidos, concentrada, tranquila, ¿no? Y tareas de baja demanda, cosas que pueda hacer aunque tenga interrupciones. Sí. Entonces, cuando yo entendí esa parte y cuando Ajá. dije, a ver, ¿qué puedo hacer mientras estoy con mis hijos? Sí. Porque ahorita por su edad, pues requieren de mamá todo el Pequeño. tiempo. Sí. Entonces, mi jornada laboral, digamos, mi Sí. jornada empieza cuando ellos se duermen. Es la Imagínate, realidad, ¿no? va totalmente con otro horario. Pero es que es muy Ajá, importante eso que dices, porque claro, ¿cómo te organizas, sabes? No es lo mismo que ya estén un poco más grandes, no es lo mismo que estén pequeños, no es lo mismo que estén en casa ahora con el tema que estamos viviendo o que van al cole. Entonces, claro, ya ahí tienes que adaptarte y todo eso es organización, ¿no? A mí me ha costado mucho organizarme, ¿eh? Hasta que ya sí, encontré mi manera que he probado todas las herramientas digitales y me he ujú, dado cuenta que he llegado a la conclusión que yo soy de escribir, aunque sea en un sí, papel, una lista de lo que tengo que hacer, porque me ponía a hacerlo digitalmente y no, sí. Y de no todas formas estaba, necesitabas necesitaba asentarlo. escribir. Entonces ya a escribir, todos los días a escribir lo que voy a hacer. Y mira, así es que lo hago. Sí, fíjate que yo también soy así, ¿no? Sí requiero como deslizar Deslizar, el claro. bolígrafo, ¿no? Sí. Eh, bueno, y entonces te decía, ¿no? Como cuando entendí la división de estas tareas y bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer con mis hijos presentes, ¿no? Ajá. Durante el día. Bueno, a lo mejor interactuar, leer publicaciones Sí. de mi audiencia, seleccionar alguna foto que Una quiera imagen. compartir, ¿no? Pero pues dejar las tareas, ¿no? Como de mayor concentración, como Ajá. escribir una publicación, Sí. ¿no? Como planificar Claro. para estos momentos en los que puedo, bueno, en los que inicia mi jornada laboral, ¿no? Que Ajá. ya ellos están Ya dormidos, están en fin. dormidos. Claro, me Y contabas un día que trasnochabas mucho, ¿no? Que a veces te daba estas altas horas sí, de la noche estudiando. sí, tal cual, ¿no? Pues porque cuando vas empezando, lo cierto es que requieres comprometerte fuertemente y bueno, también nuestro mentor tiene una palabra por ahí para definir eso. Muchas horas de trabajo, Horas digámoslo de así. trabajo, sí. Muchas horas de trabajo que requieres al inicio. Y bueno, en realidad en todo momento, ¿no? Pero quizá es parte natural del Mm, proceso cuando estás empezando a querer comerte, ¿no? y Y más, comerte más, 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 más. información, información, información. Y Sí. justamente por esto, ¿no? Porque quieres resultados rápidos. Ajá. Y esa sería mi siguiente recomendación, como Mm, trabajar en nuestra mente de principiante que de pronto quiere el es eso. resultado para allá. Ujú. Y todo lleva un proceso, ¿no? No metemos una mezcla al horno y a los 3 minutos le No, decimos, sea un pastel, ya ¿no? tienes que ir Entonces, con el paso a paso. Y hablábamos lo de equivocarte, volver a empezar, adaptarlo. Entonces, sí, es un proceso que sí, lleva su tiempo. Es verdad, no puedes totalmente. acelerarte. Entonces, hay que trabajar nuestra paciencia, ¿no? Sí, sí. Pero no de forma pasiva, de forma Ujú. activa, ¿no? Activa, claro, pero esperando. Sigues haciendo, pero esperando, confiando en el proceso, Exacto. confiando Y seguir, en, seguir, seguir, en tu seguir. mentor. Ujú. Ujú. Y los últimos dos consejos que daría es que te rodees de gente que esté haciendo lo que Lo tú, mismo. que Eso, quiera también, sí. ¿no? Tener ese resultado Ajá. porque, bueno, y por supuesto que aporta a tu vida, ¿no? Lo Ujú. comentabas Que al inicio,
nosotras no nos conocemos No nos personalmente, conocemos personalmente. pero hicimos clic, ¿no? Y Sí, bueno, de hecho, clic por texto, ¿no? Hasta ahora que estamos teniendo esta oportunidad claro, de de hablar. platicar, Sí. ¿no? Pero eso es muy importante, sentirte inspirado y apoyado Ujú, por ujú, alguien que a lo mejor va unos pasitos adelante de ti o no, ujú. pero de quien puedes aprender de sus experiencias o a quien puedes ayudar Claro, con tu camino. con Eso tu es camino. súper importante. Y el último sería intentar hallar un equilibrio, ¿no? Pero no de pendulazo, ¿no? Ujú. De pronto me dedico a trabajar, 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 trabajar y Sí. me doy cuenta que descuidé a la pareja, que me descuidé a mí, Sí. que descuidé pues a Y a mis veces no nos damos amistades, a cuenta, mis ¿eh? hijos. Porque nos metemos de lleno en el trabajo muchas horas, como tenemos en la cabeza lo que queremos hacer, pues vamos llevando muchas horas aquí estudiando y aplicando, y eso es verdad, es cierto. Sí, 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 es. porque llegas a un punto de saturación, Ujú. según tú estás duro, ¿no? Trabajando, Sí, súper, súper enfocada, pero ajá. perdemos de pronto de vista que ya nos saturamos, que ya estamos teniendo en lo que en economía se le llama rendimientos decrecientes, ¿no? Por el Ajá. mismo esfuerzo va bajando la Vamos curvita bajando, claro. Aunque sean muchas y horas, ya no rindes igual. sí. Y entonces esos son los momentos en los que debes estar como bien alerta para decir es momento de De hacer un parar. alto, ¿no? Pero lo mejor es esto, tratar de encontrar como un equilibrio, Ujú. sí dedicarle algún tiempo, algunos minutos, algunas horas a Sí, todas esas áreas que para que ti son son importantes en importantes. tu vida. A lo mejor es tu espiritualidad, a lo Yo, mejor es este el ejercicio deporte, físico. claro. Ujú. Ujú. Entonces sí, sí saber eso. A mí me pasó mucho al inicio, como bien mencionabas, ¿no? Así, toda desvelada y muy ahí. Sí, Horas y así como, horas. sí, pero de pronto decía, o sea, llevo una hora y he escrito 3 líneas, ¿no? O sea, y no, pues entonces ahora estoy como muy consciente de eso y digo, estoy cansada, Estoy lo que requiero es cansada. dormir, Claro. estoy saturada, lo que requiero es despejarme, Despejarme, relajarme, hablar con alguien, ¿no? claro. Reírme, En- bailar, que te gusta tanto, nos gusta sí, sí, también. sí, Y sí, hacer algo bailar. para que el cerebro se despeje y ya. Otra vez ya conectamos. Sí, así es. Es Y pues cierto. creo que esos serían como las Las recomendaciones que recomendaciones. yo haría Muy y importante, sí. sí. Muy importante. Ay, Osiri, pues encantada de hablar contigo. La verdad es que ha sido una charla muy amena. No creo que sea la última. Tenemos que volver a hablar de otros temas que tenemos muchas cosas en común. Y no, enhorabuena también porque me gusta mucho cómo lo estás enfocando, cómo estás trabajando. Y ahí están, los resultados se empiezan a ver ya, ¿no? Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo también disfruté mucho de pronto esta sensación de, ay, yo te conozco, ¿no? Sí, Te conozco, ay, sí, ya me habías platicado o sentirte identificada, eso. Muy bien, qué muy bien. importante es. Pues Siri, Entonces te agradezco muchísimas mucho. gracias. Que tengas un buen día, que sé que tienes un día de bastante actividad ahora mismo. Y nada, seguimos en contacto como siempre que estamos todo el día en contacto. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias por la Vale. invitación. Te mando un Un abrazote abrazote, con muy cuídate sana mucho. distancia de aquí hasta allá. Y pues que tengas muy bonito día y mucho éxito también Gracias, en estas entrevistas que estás haciendo. Me encanta esta sección. muy amable. Gracias, Osiri. Un abrazo, un beso. Chao, Chao. chao.